si supieron, pero en este año se celebró la boda más cara de la historia, aparentemente. Sonidos de guillotina. Necesitamos un sonido de guillotina, güey. Sí. Para la próxima temporada. Sí, Eso, para un sonido de guillotina. me gusta la idea. La boda de Anand Ambani y Radhika Merchant. Obvio, tiene que ser india. Ha sido un evento que ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel mundial debido a su opulencia y costo. La celebración se extendió por varios días y contó con una serie de eventos previos, como la ceremonia de compromiso y diversas fiestas temáticas. Ya. La boda principal tuvo lugar en el hogar de la familia Ambani en Mumbai, y con una lista de invitados que incluyó personalidades destacadas del mundo de los negocios, política y entretenimiento. Uh-huh. Se estima que el costo total de la boda superó los $600 millones, lo que la convierte en una de las celebraciones nupciales más caras de la historia. Entre los gastos más llamativos se encuentran conciertos privados como artistas como Beyoncé y Coldplay, quienes ofrecieron presentaciones exclusivas, regalos de los novios que recibieron, como joyas, propiedades y obras de arte. Seguridad, se desplegó un gran dispositivo de seguridad para garantizar la privacidad y protección de los invitados. A la verga. Sí, Gran $600 millones por una boda. 0.5% del patrimonio de la familia Ambani. O sea, Es no un llegó. vergo, o sea, a ver, es un vergo $600 millones Sí. en cualquier bolsillo. Bueno, no sé, la persona más rica del mundo, es que también cuánto tendrá la persona ¿Más rica del mundo? O sea, Ajá. que se sepa o que no se sepa. que no esté indexada. Sí, Porque, está a ver, muy en difícil Forbes saber. son estimaciones Sí, claro. y no tan, o sea, Debe ser algún sheik árabe, o sea, ese nivel. O sea, tiene que ser alguien por ahí, ¿no? sí, o sea, aquí estás hablando de $1,200 millones por 100. O sea, tiene $1,200 millones por 100, ¿qué sería? 100 mil. No, más, ¿no? Ya llega, ya... Mil por Bueno, 100 son 100 mil. estamos hablando en Son mexicano. 120 mil millones de dólares. Eso es lo que Eso es vale. mexicano. Eso es lo que vale. Ya, en la nomenclatura mexa. Sí, o 120 ¿Billion? no. Son 120 billones, ¿no? 100, sí, son 120 billones. En inglés. Billion. En 120 inglés. billion. En inglés serían Ajá, 120 y 120 mil millones en español. 120 mil millones. Estás en hablando que es una fortuna ya comparable a los más ricos del mundo, según Sí. Forbes, que andan en 300, ¿no? Sí. O sea, esta No, gente... no tenemos ningún trillonario todavía, ¿verdad? Ningún trillionaire. No, todavía no. No, ok. O sea, el más cercano está en dónde? ¿Cuántos billions? Creo que ahora es Elon Musk, es el según 300 Forbes, billones, algo como así, ¿no? 300 billion Ya. y Bezos está Ya no por tengo esos ese- datos tan actualizados. por ese ballpark. Ya nada más escucho esos números y nada más pienso en guillotinas. Estos vatos estás hablando de que tienen un tercio de esa fortuna. Ya. Es una cantidad ridícula de lana, güey. En Mumbai. Sí, en Mumbai. En Mumbai. Sí, o sea, el tamaño del tiburón a comparación del país es ¿Qué se te gigante. viene a la mente cuando piensas en Mumbai? Estos vatos. Ríos con Tienes excremento. O sea, gente sí. bañándose en ríos donde hay popó y sistema cenizas. de castas. Sistema de castas, Sí. vacas caminando en la calle Intocables. libremente, intocables, exactamente. Qué locura. Ese es el detalle. O sea, no es tanto el hecho de que exista esa fortuna, porque pues digo, la capacidad de producción de riqueza del humano es gigantesca. Pero el dónde y a qué costo y bajo qué condiciones materiales es lo que debería producir repugnancia. Eso estoy de acuerdo. Definitivamente el contraste entre los más ricos y los más pobres que existen en la sociedad es algo, probablemente sea el mayor en el mundo. Sí. O sea, ni siquiera sé cuántos órdenes de magnitud por encima está estos vatos de la clase de Pero es que hay intocable. gente que literalmente tiene cero. O sea, Entonces, es no hay- indefinido. exactamente. Está indefinido Sí. la cantidad de riqueza o la cantidad de superioridad en cuestión de riqueza económica. Pero aparte, tampoco desconozco cuánto sea el PIB, por ejemplo, de la India a comparación es enorme. del de Estados Unidos. A comparación de Estados Unidos. No es tan grande. Imagínate, los A cuatro lo que voy no, es que no llegan ni al top 5 India. Estos 120 mil millones de dólares en porcentaje. Sí. Sí, imagínate que es una pecera, un país. Ujú. ¿Qué tan grande es el pez? Pues sí. O sea, por ejemplo, Carlos Slim, cuando era el hombre más rico del mundo en México, estás hablando de que es un mercado mucho más reducido que el de Estados Sí. Unidos, y tener al hombre más rico del mundo te habla de que tienes un pez gigante en una pecera que no es tan grande. la distribución... Proporcionalmente es distinto, porque, por ejemplo, es interesante comparar la fortuna de los Rockefeller con Musk o Claro. con Bezos. Porque Rockefeller en su momento, no sé qué porcentaje del PIB tenía. del PIB tenía o de la pecera, vaya, para ponerlo metafóricamente hablando. Sí. Eso a mí es lo que se me hace todavía más interesante. Ujú. Porque de otra manera estás hablando de números sin ese contexto que creo que es importante. En el mundo hoy en día, excluyendo algunos casos donde el Producto Interno Bruto creció en proporcionalidad al incremento de los salarios, y hay que excluir China de este caso, porque China aquí rompe todas las gráficas, ¿no? Pero el PIB de India, si quieres poner. Pero aquí básicamente, para pensar en estos países,
Roberto, es como un 90-10. O sea, 90-10 quiere decir que el 10% de la población tiene 90% de la riqueza. Sí. Más o menos. O sea, el 10% Y el más uno- rico Y el 1 como el 40, ¿no? y el 1 tiene como la mitad de ese Es una 90. locura que el 1 tenga el 40. Claro, lo que pasa es que cuando la gente piensa en este tema de la desigualdad, dices, pues, por Sí, ejemplo, o sea, el de USA, perdón, es 27.36 trillion Trillones. y el de India es 3.50. ¿ves? Sí, güey, es un 10% del PIB. Sí. O sea, y India tiene 1.4 mil millones de habitantes, Estados Unidos tiene 300. ¿Sabes? O sea, sí es... Y entonces nada más ahí hasta el paro de la O distribución. sea, nada más para terminar este punto, estás hablando de que si estamos hablando de que el PIB de Estados Unidos es 9 veces superior al de... 10. 10 veces superior al de India, Sí. entonces ajustado a esa proporción, estos vatos que tienen 120 mil millones de dólares en Estados Unidos serían trillonarios. Sí, ahí serían 1.2 trillion. O sea, ahí el ajuste se llama contraparidad de poder adquisitivo. sí. O sea, hay una gráfica tal cual que se dedica ¿El poder a eso. adquisitivo es proporcional al PIB? No, para nada. De hecho, o sea, tú más bien lo que tienes que hacer es ajustar el PIB a la paridad de poder adquisitivo. Ya. O sea, para que realmente esto refleje. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un país donde O sea, sería mayor todavía la diferencia. no, bueno, quién sabe, porque la vida es barata en India. Ya. O sea, más bien lo que esto afecta son países donde, por ejemplo, la vida es carísima. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ser millonario en Suiza a ser millonario en India. Claro. O sea, ser millonario en India, estos güeyes literalmente se visten con oro y sus ropas pesan 30 kilos porque están hechas con oro y diamante. En Suiza, ser millonario es de que ganar $1 millón al año es clase media, No, a ver, ¿sabes? ¿te das cuenta? Sale al pedo aquí en México con 2,000 pesos. Te alcanza todo. Sí, todo. De al menos que te vayas obviamente No, a los sí, segmentos sí. más exclusivos. O sea, me Pero, estoy refiriendo aparte de esos. Sí, Inclusive si te vas a los lugares más fresas, no sé cuál sea No la la cantidad de pasas dinero, pero te vas a Nueva York con esos 2,000. ¿Con $100? Y no mames, son 3 pistos, güey. Literalmente son tres pistos. Es O una sea, mamada. $35 por botella, no por botella, por plata, güey. Por vasitos, ¿sí? Sí, por vasitos. Una Ahora, en locura, defensa de güey. Nueva York, ahí los cargan más. Ahí sí están mucho ¿sí? más cargados. Y Tengo sí, mucho con negro 3 en Nueva acabas York a hasta la pistear. madre. Pero sí, son 3 putos Es vasos. no, y aparte estás de que en la barra haciendo Más- fila toda la noche. Más las propinas de 25% que Güey. ya se están estandarizando allá. Pues que también la miseria de la clase trabajadora en Estados Unidos explica mucho lo que está sucediendo políticamente hoy en Sí. día. El costo de vida en general en Sí. en Fíjate, Nueva York, hay- en Estados Unidos. Güey, bueno, hay- no en todo Estados Unidos, pero en Nueva York y en California. Es que de nuevo tiene que ser ajustado contra poder adquisitivo. ¿Por qué? Sí. Porque en Estados Unidos ahorita el salario mínimo, la discusión está que está en $15 por hora y diferentes alas del sector liberal hablan de incremento. Por ejemplo, Bernie Sanders era muy vocal sobre incrementar el salario mínimo a $20 por hora, de 15 a $20 por hora. Hoy, en Estados Unidos, con $15 por hora, no alcanzas a rentar un lugar en ninguna ciudad americana. Sí. Ninguna. O sea, no, está chido porque Bernie Sanders, y no soy pro Bernie para nada, de hecho todos los liberales me cagan por igual, pero Bernie decía, es minimum wage y él le llamaba $20 is a living wage. O sea, porque él decía, 15 es minimum, pero no es livable. Ahorita en Estados Unidos, de hecho, está muy de moda el fenómeno de gente que gana $70,000 al año y vive en un trailer park. Sí. O sea, y está desabrigada. O sea, tú puedes ganar $70,000 al año en Estados Unidos y vivir en la calle, güey. Está muy cabrón. He estado viendo también, creo que es en Hong Kong, en donde viven en jaulas. ¿Has visto ese pedo? Bueno, hay un barrio específico en Hong Kong que es famosamente porque hay como un tema así terrible. Y es verdad que en Hong Kong específicamente como ciudad, que acuérdate que no es la normalidad de China, Sí. Hong Kong sí tiene un problema de housing muy, muy complicado. Pero bueno, también podrías argumentar que Nueva York no es como todo Estados Unidos o California, no. pero sí es un tema el hecho de que con $15 por hora no rentas un departamento que en ninguna casa de Estados Unidos. También el salario. En ninguna ciudad de Estados Unidos. ¿Tú crees? No, lo dijo Bernie. Pero, O sea, Bernie sacó ese estudio. pero el salario mínimo en California, por ejemplo, es distinto al salario mínimo en otros estados de Estados Unidos. con el, o sea, de nuevo, Sí, no, o sea, no con la el estoy cagando. salario de $15 Ya. por hora no rentas una casa en ninguna ciudad de Estados Unidos. Es 15 lo que dijo Bernie. A ver, $15 por hora es por 8 horas que trabajas al Sí. día. Ujú. Estás hablando que son $120 al día. ¿Por 30? No, por 25. Por 5 son No, 600, por 4 son $2,400 al mes. no rentas en ningún lugar. No, o sea, no, 2,400, sí, no. no vives en ningún lugar en Estados Unidos. En lugares muy No, rezagados, sí, pues. No, pero, con o sea, $2,400. Pero sí, tienes que pagar otras cosas, güey. Tienes que vivir. Es como que tienes que comer, tienes Sí. que moverte. Y en Estados Unidos, ¿cómo funciona todo este tema del welfare y toda esa madre? O sea, No puedes tengo- aplicar, ¿no? Pues, aparte varía por estado, güey, Yeah. acuérdate. O sea, también como es una Sí, república de confederaciones, la neta es de que está cabrón Y ahora, generalizar. mexicanicemos esta conversación. El salario mínimo en México, que ha subido el Ha doble subido. en los últimos, Sí.
que creo que es un acierto en los últimos. Sin subir duda. estaba en 85 hasta que como en 160. Pero sin duda es un acierto. Sí. Sin duda. Con 170 pesos tampoco. Vives muy bien. Pero México todavía es un lugar donde todavía puedes vivir con el salario mínimo. O sea, porque hay lugares donde la renta sí es demasiado barata. Y aparte hay programas sociales que también apoyan. Y está también las diferencias. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Infonavit. O sea, hay programas de apoyo para la vivienda. Estados Unidos no tiene cosas tan avanzadas en ese sentido. Qué raro decir avanzado, pero Estados Unidos ya no los tiene. ¿Qué tanto crees que impacte en la conversación el clima de un país a la hora de establecer un salario mínimo? El clima. O sea, si yo te digo, imagínate que la temperatura, ¿te refieres? La temperatura. A ver. Porque no es lo mismo ser un homeless en California Dubái. a ser un homeless en Winnipeg. O sea, Ya. ¿estás de acuerdo que la consecuencia de quedarte sin casa en un lugar donde la temperatura es extrema es completamente distinto? Digo, los dos son culerísimos. Y sí, estoy de acuerdo. Son estilos de vida que nadie merece tener. Pero son diferentes. O sea, hay niveles. hazte homeless en Canadá a comparación de... Fíjate que no he ido a Canadá. ¿Hay muchos homeless en Canadá? Yo cuando fui a Vancouver este año sí me tocó. ¿Sí te tocó mucho? ¿Y pero literal menos. en la calle o en dónde? Pues en la calle. Pero menos, o sea, muchísimo menos que en Estados Unidos. También Vancouver, porque es una ciudad muy americanizada. O sea, Vancouver se parece mucho a Seattle, por ejemplo. Y Seattle está lleno también de homeless. De homeless, sí. Pero sí, nada más tenía como que... No, sí está interesante. Pero no creo que eso afecte la definición. O sea, no creo que sea un factor que los políticos consideren para determinar el salario mínimo. Sin duda no, Roberto. Me encantaría que fueran así de morales quizá y éticos. Indirectamente. O sea, porque también... Creo. A ver, es que sí, quién sabe. Pero a ver, la presión que uno ejercería para no terminar en condiciones de calle, si sabes que la consecuencia es la muerte, el incentivo sería, no sé, o sea, también estoy rifiando. Pues que igual quedarte sin comer o igual quedarte sin seguro, todos son riesgo de muerte. O sea, de hecho hay un filósofo italiano que se llama Diego Fusaro, que tiene un libro bien interesante que habla sobre cómo hoy, superamos dialécticamente el periodo esclavista. Pero Diego Fusaro argumenta que hoy vivimos en un modelo que él le llama esclavismo asalariado. O sea, ¿por qué esclavismo asalariado? Porque igual tú estás a riesgo de muerte. O sea, el no ganar lo suficiente igual te implica la muerte indirectamente por externalidades, ¿no? Que es lo que se considera en economía como cosas no contabilizables en la variable original de cómo se justifica el comportamiento de las sociedades, y todas esas externalidades te pueden matar. O sea, el clima, quedarte sin hambre, volverte adicto al fentanilo. Sí. O sea, está raro porque se consideran como externalidades, pero todas te pueden matar. No, y ahora que estaba diciendo eso, estaba pensando de que quizá afecta de manera contraria a lo que yo pensaría, porque las personas que... Híjole, qué perverso, qué lindo. Me encantó. Las personas que llegan a la calle no están ahí para ni siquiera defenderse porque se mueren, güey. Sí. O sea, entonces es un problema menor. Sí. Porque... Quiero ser todavía más perverso con tu lectura. O sea, a ver, en Estados Unidos cuando trafican literalmente a las personas que no tienen hogar para desestabilizar políticamente a candidatos en distintos estados... Sí. Esas personas en lugares con temperaturas extremas no sobreviven ni siquiera. Carnal, tienes toda la razón. Y aparte, quiero ser todavía más perverso con tu lectura porque se me hace que le pegaste al clavo y no lo vi, güey. Dijiste, esto se puede instrumentalizar hacia la otra dirección. Ok, entonces yo como político, si yo fuera realmente político, capitalista, así liberal, si yo fuera liberal yo diría, espérate, güey, puedes poner el salario mínimo todavía más bajo en Winnipeg. Sí. Porque el riesgo es todavía mayor. Entonces estarían dispuestos a tolerar un salario todavía peor porque la amenaza de no hacerlo es peor, güey. 100%. Y eso es leverage. Eso es leverage. Esa sería la verdadera lectura radical de la relación entre el clima y el salario mínimo. Gran análisis, Roberto.